Que se promulgó, no sé si se promulgó todavía, pero sí Exacto, hubo una promulgación. hubo una promulgación. Para eso vamos a recibir a Graciela Mántaras, que es titular de la Subsecretaría de la Mujer, y a Sebastián Calvo, que está encargado de las encuestas. Bienvenidos, Exacto. muchas gracias por venir. No, a ustedes. Claro, ya está la promulgación. Lo que existe es una promulgación por parte del Ejecutivo de lo que fue una ley que modifica la 26485, que es la ley de violencia contra la mujer. Claro, y porque yo tenía entendido que a veces se vota a favor de la ley, sale, pero después hay que esperar un tiempo para que se pueda implementar. Claro, y en ese caso generalmente se habla de reglamentar una ley. Reglamentar, ahí está, la reglamentación. ¿Cómo ponemos en práctica la ley que en su momento sancionamos? Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta ley? Bueno, lo más importante de la ley, que en realidad es, repito, es una modificatoria a la 26485, es que agrega un tipo de violencia contra la mujer que no existía antes, que es violencia contra la mujer en el espacio público. Entonces viene a reconocer que existe el acoso, que es un tipo de violencia, y esto es un primer paso para el reconocimiento de la violencia en el espacio público como un tipo de violencia. Ahora lo que faltaría, el próximo paso, es que esto lo tome Cámara de Diputados o Senado y se pueda convertir en una modificatoria al Código Penal, que es recién ahí el que nos va a venir a decir cuál es la pena para las personas que acosan o que están incumpliendo esta ley. Claro, porque si bien uno dice es un delito o es una infracción a la ley, no hay todavía una pena para quien ejerza un tipo de acoso de esta naturaleza. A la vez, fíjate cómo se llama la ley, porque la ley, generalmente uno habla de la ley de género. La ley se llama Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus actividades. Entonces, también el espacio público es un espacio que esta ley en su momento, en su letra, y quizás un poco vagamente en su momento, contempló el espacio público como un lugar donde las mujeres deberíamos gozar de libertad como parte de nuestros derechos humanos, sería así, ¿no? Entonces, bueno, parece como mucho más visible y tenida en cuenta la violencia física. Después la ley especifica, bueno, la violencia psicológica, económica, etcétera. Pero bueno, ahora puntualmente se focaliza en el tema de qué pasa en el espacio público. Y en el caso de una mujer sentirse violentada, ¿qué tiene que hacer? Bueno, nosotros estamos empezando a trabajar estas cuestiones. El año 2017 nosotros hicimos el tema del trabajo con los colectivos. Vos recordarás, hemos estado acá hablando, toda una campaña que apuntaba al acoso en el transporte público, por ejemplo. En ese momento nosotros decíamos en nuestra campaña, no te quedes callado, denunciá. Y no era una denuncia formal en una comisaría o en los tribunales, porque de pronto la persona que te molesta en un colectivo ni siquiera sabes quién es, no podés identificarla, o de pronto ni siquiera se la puede detener porque se alejó rápidamente, se bajó del colectivo, etc. Pero a lo que nosotros apuntábamos es a que ya las mujeres no se queden calladas y entonces, o bien iban al chofer a decirle cuál era la situación que estaban viviendo, o bien invitábamos a las chicas más jóvenes a socializarlo en las redes, porque cuanto más se conocieran de estas situaciones, iban a estar contribuyendo todas a que esto se pusiera en el tapete, que fuera un tema que nos obligara a todos a tomarlo, a tomar medidas, a discutirlo, a pensar qué hacemos y demás. Y en este caso no es en el transporte público, sino que es en los boliches, que es ahora en este momento estamos trabajando con el tema del acoso en los boliches. En los boliches. Exacto. Y Sebastián, vos sos encargado de hacer encuestas. Yo estoy encargado hay un equipo de encuestadores, yo sería el que vengo a estar a cargo de las encuestas y cómo vamos procesando la información en conjunto también con una técnica que tenemos dentro de la subsecretaría. ¿Y de qué se tratan las encuestas que ahora están realizando? Bueno, nosotros
lo que estamos focalizando primero es, en un eje, es el uso de la tecnología como herramienta fundamental para poder recolectar datos. No lo estamos haciendo de manera, digamos, común y corriente, a esto de utilizar papel y ir preguntando, sino más bien lo que estamos dejando en los boliches de la ciudad es un afiche que yo no sé si se ve bien, Sí, que a ver, tiene un código te lo QR. tengo. El código QR es un código que cuando uno lo pone, le acerca a la cámara de su teléfono, sea Android o sea de Apple, lo escanea, eso te da un link, vos apretás ese link y te lleva directamente a la encuesta. La encuesta es una encuesta de 10 preguntas que se basa en cuáles son los comportamientos y actitudes que tienen las chicas en la hora de ir al boliche. Cada cuánto salen, qué se consume, cómo son los espacios, si se ha sentido acosado o no, por supuesto, es uno de los puntos. Otro de los puntos es las propuestas a cambio de, por ejemplo, una propuesta a cambio de dinero, una propuesta a cambio de besos, una propuesta, Claro. etcétera. Y también nosotros como encuestadores vamos dentro del boliche las primeras 3 horas encuestando al azar a mujeres que estén dentro del establecimiento, intentando no molestar, no invadir, digamos, siempre con gentileza, cordialidad, respeto, preguntar si están dispuestas a prestarse 5 segunditos a responder una encuesta que tiene que ver con acoso. Hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes de una chica que no quiera, sino que somos muy bien recibidos, bienvenidos y responden las preguntas. Es que en los boliches se da mucho el tema este de cuando pasan y está el roce, cuando vas, no sé, hay un tumulto de gente y está el apoyo. Claro. Y eso que, bueno, ya antes quizás uno se callaba porque estaba como naturalizado, te lo tenías que aguantar. De hecho, sigue estando muy naturalizado. Sí, sí. Obviamente que estamos hablando de culturas, de costumbres, ¿no? De naturalizaciones, ¿no? Porque todas también decimos, esto pasa de toda la vida, o hace muchísimo Claro. tiempo, o esto es así, siempre nos ha ocurrido. Y modificar una cultura también lleva mucho tiempo, pero el trabajo nuestro en principio apunta, primero que nada, a conocer el dato directo, no el dato de otra ciudad, de otro país, lo que nos contaron, sino queremos obtener el dato directo de las mujeres jóvenes que van a boliches en Paraná. Y en segundo lugar, el trabajo nuestro siempre tiene esta pata que es muy, que quizás es primordial para nosotros, que es la concientización y la difusión, ¿no? Todas las campañas, lo que pueda tener con la prevención, es ir sembrando la semilla para algún cambio que culturalmente se puede ir dando a largo plazo, ¿no? Y esto, María, si vos recordás, el año pasado hubo una situación en un boliche, una menor, unas imágenes que se viralizaron, Sí. de la menor que fue invitada a sacarse la ropa por bebida, Por ¿no? bebida, sí. Esto, bueno, motivó que muchísimos organismos que trabajamos tanto en el tema género, como en el tema violencia, como en el tema minoridad, como en el tema discriminación, también nos sentáramos junto con los propietarios de boliches y los inspectores de habilitaciones comerciales, que son los que hacen inspecciones de locales o habilitan locales. Bueno, una gran mesa de trabajo y de discusión sobre este tema, porque claro, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Modificamos ordenanzas? ¿Prohibimos? ¿Permitimos? Son preguntas que no son de fácil resolución o respuesta, y nosotros nos comprometimos con esto, con hacer un relevamiento para volver a sentarnos y decir, señores, en Paraná, en verdad pasa esto. Qué bien. Con este dato. Con Claro, este dato. datos fácticos, digamos, que no se Exacto, puede refutar y que los va a ayudar a tomar guiar las medidas, acciones, ¿no? claro, porque sobre los datos concretos vos después diseñás política. Así que estamos trabajando en realidad. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, la tendencia no es sorpresiva, de hecho te podría decir que en un 100% han sufrido acoso.
¿Alguna vez? ¿Alguna vez de su vida? Claro. Sí. Hemos tenido quizás algunos relatos más crudos de personas jóvenes, pero que están, por ejemplo, en el ámbito del trabajo. Mozas, por ejemplo, que en el ámbito nocturno sufren muchísimo lo que es el acoso, desde lo que es el dar el número de teléfono a la insistencia de ir a los baños o del toqueteo o del estar insistiendo más allá, digamos, de la relación de mozo-cliente, estar insistiendo en otras cuestiones, preguntar el nombre, ir a pagar a la caja, etcétera. Y después tenemos relatos que tienen que ver con el post-boliche, que es esta cuestión de la inseguridad, de no volverse sola, hay una pregunta justamente que va encarada a métodos de defensa personal, si se utilizan o no, y por otro lado de cómo te volvés, porque en el común de las chicas lamentablemente no se vuelven solas, o las pasan a buscar o se van con otras amigas, por esta cuestión también de uno de los relatos que tuvimos, era una chica que estaba en una esquina, por ejemplo, y se le acercaban 2 autos a preguntarle cuánto cobraba, por ejemplo. Entonces ahí tenemos datos más crudos que son, nosotros por supuesto que tomamos constancia de esto por fuera de la encuesta, lo vamos anotando estos relatos porque también nos sirve para trabajar en cuestiones que también se escapan de la encuesta, porque la encuesta trata puntualmente de lo que sucede dentro del boliche, pero también tenemos que tener en cuenta lo que sucede por fuera del boliche, hasta el punto de que llegan a sus casas, entonces también estamos tomando nota de estas cosas. Pero bueno, tendencias son estas, y que no se alejan de lo que sucede en todo el país, ¿no? Claro. ¿Cuántos trabajan en estas encuestas? Somos 4 jóvenes, ¿Y 2 mujeres y 2 varones. Pocos, digo, para todo el laburo que tienen por delante. Tenemos pensado trabajar en la mayor cantidad de boliches que podamos. Nosotros, de todas maneras, lo que vamos haciendo son recortes de muestras para ir analizándolas. Pero bueno, la idea no son tantos los boliches en la ciudad. Lo que hay más son las fiestas, que va cambiando mucho el ambiente y los códigos que se van utilizando. No es lo mismo una peña universitaria que una fiesta electrónica, que una fiesta de cumbia, que una fiesta chamamé, porque no olvidemos también de que por más que nos estemos focalizando en el grupo etario de los 30 hacia abajo, también hay personas mayores que salen a los mismos boliches que salimos nosotros, y que de hecho deben ser otras las cuestiones, porque ya entendemos que hay mujeres que tienen movilidad, entendemos que hay personas que van, ya son otros los códigos que se manejan, por eso hay que tener... Ya con la edad es como que vas aprendiendo a defenderte mejor, ¿no? Sí, no sé. Y no. Esto desde la ignorancia, sí, ¿no? Y no. Por ahora, de las tendencias que vamos teniendo, todas las mujeres aseguran haber sufrido acoso, y no solamente que lo aseguran, de hecho también está esta cuestión del miedo y de que es insoportable ya, esto es como que sale una moneda corriente. Sí. Yo creo que las chicas más jóvenes, cuando uno dice que están en una franja de vulnerabilidad, creo que nos referimos a eso, ¿no? Que son las mayores destinatarias de este tipo de acciones, del acoso, de la intimidación. De hecho, es mucho más probable que secuestren o violen a una menor o a una mujer joven que a una mujer más madura, ¿no? Yo pensaba hoy, recordaba cómo fue cambiando. Yo soy de Ramírez, de una ciudad más chica, entonces cuando llego a Paraná, bueno, todo esto, allá nos conocemos todos, pero cuando llegás a la ciudad de Paraná, que es tan grande, y recordaba cómo fue cambiando este acoso, porque tuve una situación que un hombre me agarró el brazo, o sea, y yo era muy chica, recién venía, tenía miedo, y las cosas que decían eran mucho más violentas que hoy, por ejemplo, hoy en día, si alguien me dice algo que es muy raro, me dirá, qué linda que sos, no más, pero sí recuerdo de haber sido mucho más chica, 18, 19 años, y era violento lo que te decían. Sí. Entonces, por eso digo, no sé si será que con la edad o... Depende mucho, para mí, del contexto, y también depende mucho de la cuestión de la educación y las campañas orientadas a la prevención y sensibilización. Sí. Yo creo que esto está funcionando de alguna manera. Porque si bien si no hay llegada, digamos, de esas campañas, no va a haber una concientización en los jóvenes de qué es lo que se debe hacer o no,
o cómo se debe proceder o no. Nosotros tenemos un programa en la subsecretaría que es de prevención de la violencia en el noviazgo, que estas cosas las abordamos en las escuelas secundarias, y una de las cuestiones que siempre vamos entendiendo es que uno no sabe cómo encarar una mujer, un varón, no sabemos cómo relacionarnos porque no hay un manual que nos diga, bueno, esto no es una falta de respeto, esto sí, es una construcción que vamos aprendiéndolo, digamos, y si no tenemos quien nos lo diga, no lo aprendemos. Sí. Entonces, por eso también es importante esto de la información. Hay muchos boliches que tienen campañas o que en sus pantallas ponen, entonces es mucha la diferencia a veces que ves de algunos contextos, algunos ambientes, mirá, claro, donde hay mucho más respeto o ya son otros los códigos, o sea, hay muchas cuestiones transversales, cosas que atraviesan sí. los ambientes y después ves los resultados, digamos. Hay un cambio leve que se va dando lentamente, pero yo creo que todos podemos percibir un cambio a través de estas campañas de la posición de la mujer, pero también de la posición del hombre, lo cual está muy interesante. Exactamente. Porque incluso hay hombres que son padres, hermanos, tíos, abuelos, y entonces deciden, recuerdo un caso de un colectivero que una chica denuncia, digamos, que estaba siendo acosada, y el colectivero enseguida la contuvo, porque también es eso, digamos. Sí, sí, nosotros cuando trabajamos el tema colectivos, nos habíamos propuesto, en realidad era un trabajo que se había propuesto, que a posteriori de nuestro trabajo con dentro de los colectivos, con esta campaña y con una encuesta que también realizamos con los 400 choferes de colectivos que existen en las líneas urbanas de Paraná, íbamos a avanzar en la confección de un protocolo de procedimiento entre los choferes y la policía. Y obviamente el usuario de colectivo, porque hasta ahora, fíjate vos, el chofer reacciona según su criterio personal. Claro. Y así todo, las reacciones han sido buenísimas, porque nadie refiere que el chofer fue indiferente, o que maltrató a una mujer, o que desoyó a una mujer. Sí, lo que dicen los choferes es que lo hacen desde su mejor saber y entender, y a veces temiendo sufrir alguna sanción o cometer algún error por hacer esto que ellos naturalmente hacían. Entonces, nos quedó esa etapa, bueno, en algún momento quizás se pueda avanzar sobre eso y lograr un consenso y una cosa coordinada, que es esto de confeccionar un protocolo para que todo el mundo reaccione igual. Hasta ahora es que el chofer cierra las puertas y en algunas ocasiones detiene el colectivo y llama al 911, en algunas ocasiones, si está cerca de una comisaría, se dirige a una comisaría, obviamente cierra las puertas, o bien busca algún lugar donde haya una garita de de policía y busca al agente en cuestión para que tome, exactamente. De todos modos, bueno, son avances en una ciudad relativamente chica como nosotros, como la nuestra. Creo que este tema lo venimos abordando bien, ¿no? Sí. Faltarán cosas, siempre falta. Pero lo importante sí, la mayoría de las ciudades del país, esto se trabaja desde las ONG. Claro. O sea, todavía no existen avances en materia de género que tengan que ver con lo ejecutivo, con la parte del gobierno ejecutivo. De hecho, son muy pocas las ciudades que han laburado, han trabajado la parte de acoso como parte estadística. Buenos Aires es una, que de hecho la ciudad de Buenos Aires lo que te hace es un mensaje de texto, que vos estás en el subte, por ejemplo, sufrís acoso, mandas un mensaje de texto y te llega un pequeño asesoramiento mínimo de qué hacer. Recién ahora en la ciudad de Buenos Aires va a pasar a ser contravención el acoso callejero. Pero bueno, son muy pocas las ciudades que avanzan de esta manera, respetando, digamos, el procedimiento estadístico para después realizar una política pública. Así que es destacable el manejo. Y bueno, invitar a todas las chicas que vean la encuesta, que estamos interesados en tener el dato, y sobre todo que ese dato no se va a quedar en el mero dato, sino que también se va a traducir en política. Pues estamos muy interesados en modificar lo que es la nocturnidad y
reglamentar, ordenar la nocturnidad, sobre todo para nosotros los jóvenes, que somos los que más vulnerables estamos en torno a esto, nos queremos divertir, y también hay una cuestión de ordenamiento que se tiene que plantear para que estemos seguros. Y también para dar seguridad a los padres, ¿no? Porque también. él habla de los jóvenes, porque obviamente está en esa franja, yo hablo de la otra, y yo creo que hay muchos padres y madres altamente preocupados cuando sus hijos salen de noche, porque esto de la nocturnidad está asociado a los peligros, a la inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, como Estado, la mayor cantidad de certezas y seguridades que podamos brindar, me parece que es nuestra responsabilidad en ese tema, ¿no? Excelente. Como Muchísimas gracias por venir. A vos, María, gracias. Muchas gracias. Nosotros en Día a Día vemos las noticias en 60 segundos.